Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el noticiero Todos Juntos para México y el día de hoy vamos a hablar acerca de la corrupción en México. Primero pasaremos con Max para la definición de Estado de Derecho, luego con Daniel Torres, que dirá la definición de legalidad, y finalmente con Viviana Miranda, quien dirá la definición de corrupción. El estado de legalidad es un estado de gobernanza en el cual las personas, entidades e instituciones privadas y públicas están sometidas a leyes que fueron puestas públicamente, se hacen tratar de la manera más justa y siempre son tratadas con independencia. ¿Qué es legalidad? Tal como su definición lo dice, es un acto de los poderes públicos y deben estar regidos por el orden jurídico del Estado, y no por los individuos. Las decisiones que se toman tienen que estar apegados a un marco legal, es decir, la ley lo tiene que aprobar. ¿Qué es la corrupción? La corrupción consiste cuando hay un abuso de poder para beneficio propio. Se puede clasificar en corrupción a gran escala, menor y política, según los fondos perdidos y en el sector que se produzca. A continuación, escucharemos 3 entrevistas que se le hicieron a distintas personas acerca de su conocimiento de la corrupción. Mi nombre es Galo Santiago Shapers, estudio en el Colegio Guadalajara, soy ex compañero de Gilberto. Es Galo, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es tu percepción general en el sector de salud de México? El sector de salud de México está bien intencionado, pero ciertamente está atrasado para el siglo XXI y para la población que tiene actualmente el país, además de, obviamente, las medidas y la contingencia que estamos viviendo hoy. Muchísimas gracias, Galo. Se puede notar una clara concordancia entre los entrevistados respecto a las 5 preguntas que se hicieron. En resumen, se puede decir que el sector de salud aquí en México sí es carente, que no está preparado para lidiar con esta situación. ¿Crees que alguien se haya beneficiado por esta situación? Siempre las crisis son terreno fértil para que se aprovechen situaciones y seguramente hay quienes de la manera particular o de manera general como empresas sí se pueden aprovechar de esta situación y sacar beneficio. En cuanto a la segunda pregunta que se realizó, se puede resumir en que México no está listo para lidiar con esta situación. Esto es debido a que agarró por sorpresa al país y a la comunidad global. La tercera pregunta refiere a las personas que se podrían estar aprovechando de esta situación. Todos los entrevistados acordaron que sí. Había alguien que se estaba tomando provecho, las farmacéuticas y todo lo relacionado con la limpieza como el gel antibacterial. Buenas tardes, aquí estamos con el profesor Edgar Orozco y vamos a realizar unas preguntas relacionadas con el COVID-19 y sobre la corrupción aquí en México. El presidente está tomando las medidas adecuadas para lidiar con esta situación y ¿qué opina del gobernador? Bueno, esto también es una opinión muy personal, pero sí siento que el gobierno federal, como lo mencioné antes, no ha tomado las medidas adecuadas. De hecho, se pudo haber hecho algo más desde mucho tiempo antes, sobre todo con el aspecto de permitir los viajes de llegada de aviones del extranjero aquí a México. Se pudo haber cerrado esa parte desde mucho antes para evitar más contagios. Además, no sé si ustedes lo hayan visto, ha habido un problema con el sector salud porque quiso cambiar el presidente el sistema que había antes, que era el Seguro Popular, a lo que se le llama ahora el INSABI, que muchos estados no estuvieron de acuerdo con eso, y eso, pues, digamos que fue en el momento menos adecuado, pues, porque fue cuando empezaba todo lo de la pandemia. Eso fue la parte del gobierno federal. La parte del gobierno estatal, pues, también se ha visto que se ha tomado medidas un poquito más puntuales con respecto al federal, pero eso es, yo creo que también más que nada por el enfrentamiento que es muy notorio entre el gobernador de este estado, de Jalisco, con el presidente. No estoy seguro si realmente lo hace porque de verdad lo nace o por la popularidad, pero sí siento que ha tomado unas acciones un poquito mejores que el presidente, decretar contingencia desde antes, buscar que las personas no salgan de su casa. Ya se ha visto también que no todo funciona, pero por lo menos se ha visto un mejor esfuerzo de parte del gobernador. Gracias por darnos un poco de su tiempo para contestar estas preguntas. Por nada, con todo gusto. Cuarta pregunta dicta si hay algún tipo de corrupción o desvío de recursos. Todos los entrevistados acordaron, pero ninguno dijo información exacta o fuentes de dónde se desvían o la cantidad. Y por último, todos acordaron que el presidente no estaba listo
no está haciendo lo necesario para frenar el virus, que este se veía muy retrasado en cuanto a las medidas. En cuanto al gobernador, dijo que estaba tomando medidas más serias respecto al presidente. Ahora Miguel hablará de la comparación de la corrupción de México entre otros países. Muchísimas gracias, estudio, por haberme concedido estos breves momentos, estos instantes. Yo les voy a hablar de la corrupción y cómo es que los mexicanos la percibimos al día de hoy. Enero 2020 fue realizado. Ok, tomando en cuenta y vamos a presentar primero cómo está la situación en México. La escala es del 0 a 100 y 0 representa mayor corrupción, 100 representaría el país perfecto, ¿no? Ahora, México obtuvo 29 puntos sobre 100, lo que indica que no es un país muy perfecto y nos otorga o nos proporciona el lugar número 130 de 180 países. Ahora, nuestro ejemplo a seguir sería Canadá, que obtuvo 77 puntos y eso le otorgó la posición en el lugar número 12. Sin embargo, Honduras está por debajo de nosotros, obteniendo 26 puntos solamente y ubicándose en la tabla en el lugar número 146. Ahora, es relevante porque creemos que estamos arriba de alguien, sin embargo solamente estamos arriba por 3 puntos. Entonces esto sí hay que recalcarlo y hay que hacer mucho énfasis para tratar de mejorar la situación, porque no en mucho tiempo podríamos estar como Honduras o peor. Ahora, cabe resaltar que este es el primer año que la cifra repunta. Desde el 2014 habíamos tenido un crecimiento negativo impresionante frente a esto. Entonces, con este lugar, en el 2019 estuvimos con 30 puntos. En el 2018 estuvimos con 29 puntos. Entonces, esperemos que esta tasa siga creciendo para de menos ubicarnos como estábamos en 2014 o seguir creciendo. Muchísimas gracias. Por último, pasaremos con Vicente para que nos hable de los programas contra la corrupción en México. Algunas medidas para combatir la corrupción en México son las siguientes. Primero es cortar el presupuesto federal para que de esta manera los funcionarios no tengan los lujos y privilegios políticos a los que estaban acostumbrados. La segunda es la reforma en materia de transparencia. Esta tiene algunos años y consiste en que se fortalezca el derecho al acceso a la información pública para que de esta manera haya más transparencia, además de consolidar un sistema nacional de transparencia y el establecimiento de nuevas facultades a este organismo. La tercera medida anticorrupción es la iniciativa ciudadana 3D3. Esta consiste en que cada funcionario público debe de dar a conocer su declaración patrimonial de interés y fiscal. Por último, la cuarta medida es la aprobación del Plan Nacional Anticorrupción. Este plan se divide en 4 sectores. Primero, en combatir la corrupción e impunidad, combatir la arbitrariedad y el abuso del poder, promover la mejora de la gestión política y de los puntos de contacto de gobierno-sociedad y, por último, involucrar a la sociedad y el sector privado. Este plan es la principal medida durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y recientemente fue aprobada. Como conclusión personal, actualmente existen 2 grandes problemas en México. Uno es la salud y otro es la corrupción. Y tenemos que tener valores y educación para ir pudiendo eliminar estos 2 grandes problemas. En una conclusión más personal, México no está preparado para recibir un disturbio de esta magnitud, ni su población, ni mucho menos el gobierno. Este es un gran problema, ya que nuestro gobierno está enfrentando un gran problema, ya que nuestro país no se encuentra preparado, y no solo es el gobierno, también somos nosotros, porque nos hemos dado cuenta que las medidas que se han tomado y el problema tan grande que está pasando no hemos podido manejarlo de la forma correcta, y es una situación en la cual México se está viendo muy afectado tanto económicamente como en el sector de salud, y como sabemos nuestro gobierno no toma las mejores medidas en cuanto a esto y nos costará mucho como país volver a tener lo mismo. El coronavirus ha afectado a muchos países que se consideran potencias. Es por eso que nosotros debemos de seguir las indicaciones y aprender de estos países para que de esta manera podamos llevar esta crisis de una manera efectiva y eficaz, ya que es un virus muy peligroso que, como ya dije, ha afectado a muchos países mucho más poderosos que México. En conclusión, México es un país con muchísimo potencial, desperdiciado gracias a la corrupción, y existe cierta conciencia de la sociedad sobre esta corrupción. Esto se puede concluir con las entrevistas que se realizaron. Es una lástima que la avaricia y el egoísmo de unos perjudiquen a casi todo el pueblo mexicano, y sobre todo en esta situación que se necesita unión. Como equipo podemos concluir que la corrupción existe en México y se vive día con día. Además,
la corrupción no solamente es de la autoridad, o sea, de los gobernantes, sino también de los propios ciudadanos. Es por eso que si queremos realmente lograr un cambio, necesitamos empezar por nosotros mismos.